Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Nehemías y el trato del rico al pobre. Por lo general, la Biblia siempre habla mal de los ricos. El problema no está en las cosas materiales o en la abundancia de ellas que se posea, pues nada es malo en sí mismo. El problema está en la actitud que las personas tienen ante los bienes terrenos por el pecado que mora en ellos. La tenencia de riquezas hace que el corazón de muchas personas se vuelva malo. Pero es el corazón y lo que mora en su interior lo que lo vuelve malo. Según Jesús, nada de lo que está fuera del ser humano le contamina, tampoco lo material. El mal está dentro. La codicia, la avaricia, la arrogancia, la soberbia, el egoísmo y la insolidaridad, todo eso está dentro del corazón humano por naturaleza. Y por tanto, cuando el ser humano tiene bienes materiales, terrenos de este mundo, y no los gestiona bien, entonces es cuando ese mal que está dentro sale a relucir. Esto fue lo que Jesús le quiso decir al joven rico. Y esto es lo que también quiso decir el Señor cuando afirmó que difícilmente entraría un rico en el reino de los cielos. El Señor está hablando de cómo la gente que tiene bienes, cómo se comporta, cómo actúa, lo que cree ser frente a los demás o frente a Dios, por el hecho de tener abundantes bienes terrenos. Y en el pueblo de Israel que volvió del cautiverio, había ricos y pobres. Y pronto se vio el maltrato que los ricos daban a los pobres. De este asunto trata Nehemías en su libro, comenzando por dejar constancia de la distinta condición social de los judíos que volvieron del exilio babilónico. No todos los judíos que volvieron eran iguales en su condición social, no todos eran iguales. Los había de acreditado linaje tribal, muchos de los cuales eran ricos. Algunos judíos habían podido conservar las credenciales de su linaje y su posición social cuando fueron al cautiverio, porque preveyendo que iban a ir al cautiverio, como tenían medios económicos, como tenían riquezas, hicieron todo lo que pudieron, todo lo que fue necesario para conservar esas credenciales de su linaje y para conservar la titularidad de sus tierras. Dice Esdras 3, 8 al 9, en el año segundo de su venida a Jerusalén, Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Este texto nos demuestra cómo muchos de los que regresaron del cautiverio sabían quiénes eran sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, sabían cuál era su linaje. Y además muchos de estos que sabían su linaje también eran ricos en bienes, bienes terrenos y en dinero. Y estos que eran ricos, pues fueron ricos también en el cautiverio. Lo eran en su tierra,
y lo fueron en el cautiverio. Porque alguno pensará, ¿cómo es posible? ¿Al ir no perdieron sus riquezas? No, porque los ricos siempre tienen una forma de mantener esas riquezas, una forma de ocultarlas, de protegerlas, de enviarlas fuera, de tener negocios fuera, formas diversas para mantener su estatus social y de riqueza a pesar de las circunstancias adversas, en cualquier lugar donde estuvieran, en las condiciones más adversas. Los ricos de Judá habían puesto a salvo sus fortunas antes de sufrir el cautiverio. Por eso en Ageo 1:6 se nos dice, por ejemplo, de ellos, estos ricos, sembráis mucho. Los ricos solían cultivar la tierra, solían cultivarla, tenían medios para cultivar la tierra, en Judá, pero también en el cautiverio. En Nehemías 5:15 se nos dice que también estos ricos vendían bienes de primera necesidad. Los primeros gobernadores abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Podían vender pan y vino al pueblo y podían subir el precio a su antojo hasta abrumar al pueblo. Y en Nehemías 10:31 se dice que estos ricos se ocupaban en todo aquello que les servía para ganar dinero, como vender mercaderías y comestibles. Por tanto, habían gente que eran ricos desde antes de ir al cautiverio, que fueron ricos en el cautiverio y que cuando volvieron a la tierra continuaron siendo ricos. Los negocios de estas personas, diversos negocios, incluían el quedarse con la propiedad de las personas, como sus bienes y sus tierras, mediante préstamos que concedían a los menos favorecidos a intereses usureros y en condiciones tramposas y ventajosas que aseguraban desde el principio la ruina de quienes recibían su dinero. Prestar dinero ha sido siempre una forma de ganar dinero, pero también de quitar las propiedades a los pobres que no tienen otro remedio que acceder a coger un crédito a alto interés. Al final el pobre no puede pagar el crédito y pierde aquello con lo que había avalado el crédito que se les concedió. Zacarías 7:9-11. Así habló Jehová diciendo: haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Amós 8:4. Los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Explotaban y arruinaban. Explotaban con préstamos a alto interés y arruinaban a esas personas porque sabían que como no podían devolverles el dinero prestado, al final se quedarían con sus tierras, con sus bienes. Y entre los judíos que regresaron del cautiverio, pues había, como hemos dicho, personas que pertenecían a diversos linajes y tenían diversas situaciones económicas, financieras. Habían personas en diferentes situaciones. Había quienes tenían su linaje y podían demostrar su linaje. Había quienes no podían demostrar su linaje porque por su condición humilde y precaria, cuando fueron llevados al cautiverio, no pudieron llevar los documentos o las pruebas para demostrar su linaje en el caso de que volvieran. Y la pobreza a veces conlleva otro tipo de situaciones negativas. Ser pobre implica pues no estudiar,
implica no preservar los bienes, no tener documentos, implica muchas cosas. Hoy y también entonces. Esta gente, los pobres, siempre vivían en el nivel de subsistencia con lo justo. Y esto les hacía pues vivir en el filo de la navaja, en el filo de la navaja de la situación vulnerable. Nehemías 5, 3 al 5. Había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, viñas y casas para comprar grano a causa del hambre. Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Dimos nuestros hijos a servidumbre y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarla. Llegaron los judíos pobres a poner a sus hijos como aval. Si no podemos pagar, pues nuestros hijos les servirán o servirán. Y como no pudieron pagar la deuda, los que prestaban el dinero terminaron quedándose con esos hijos como sirvientes permanentes. La vida de los pobres dependía del trato que pudieran recibir de sus amos, por ser esclavos de ellos, o de sus patronos, por trabajar en sus tierras o con sus ganados como jornaleros. En Nehemías 5, 7 al 9 se dice, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés a vuestros hermanos? Y les dije, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, ¿y vosotros vendéis a vuestros hermanos? Y callaron, y dije, no es bueno lo que hacéis, es no tener temor de Dios. El comportamiento de los ricos con sus hermanos pobres no solo era inmoral y contrario a la ley de Dios, sino que significaba no tener temor de Dios, no tener fe. Muchos de esos ricos habían sido rescatados de las naciones. Se había pagado rescate por ellos. El pueblo había pagado rescate. Y ahora esos mismos ricos que habían sido rescatados estaban oprimiendo a sus hermanos pobres. Una situación terrible y lamentable. Habían vuelto del cautiverio para edificar el templo, para edificar el muro, para edificar la ciudad, para ser el pueblo de Dios. Pero el mal seguía en el corazón de ellos. Debían ser el pueblo santo de Dios, pero el mal seguía en el corazón de ellos. Y los ricos seguían siendo igualmente malos con sus hermanos pobres. Lo fueron antes de ir al cautiverio y regresaron del cautiverio siendo igualmente malos, opresores, aprovechados de ellos, avariciosos de los pocos bienes que tenían los pobres. Así pues, entre los que volvieron del cautiverio había personas de diferente linaje y de diferente condición. Había incluso quienes no podían ni acreditar si eran judíos, si eran del pueblo de Israel. Había gente que carecía de los documentos más básicos y era difícil que se les considerara israelitas. Nehemías 7, 63 al 64. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, estos buscaron su registro de genealogía y no se halló. No pudieron demostrar ni siquiera que eran judíos y de la tribu a la que pertenecían. Esdras 2, 59 y 62. No pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado. Esto era algo terrible. Habían ricos, habían pobres y había quienes ni siquiera podían demostrar que eran judíos, que eran del pueblo de Dios, porque no figuraban en los libros de genealogía o del linaje de las familias de Israel. Nehemías 7, 5 al 6.
Reunía a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia. Por tanto, habían algunos que sí figuraban en los libros, pero otros no. Estos eran los sin papeles de entonces. Parece que siempre han existido los sin papeles. Estos fueron excluidos de la participación social y religiosa en la nueva ciudad reconstruida después del cautiverio. Nehemías 7:64 dice: fueron excluidos del sacerdocio. Esdras 2:59 y 62: los que subieron y no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Por tanto, estos no pudieron demostrar si eran judíos y tampoco si tenían tierras y bienes antes de ir al cautiverio. Así que quedaron condenados a ser considerados como extranjeros permanentemente. Así pues, como vemos, de los que volvieron del cautiverio a Judá, a Jerusalén, de los que vinieron a construir el templo, el muro, la ciudad, no todos eran iguales en su condición de linaje, en su condición material, en su condición siquiera étnica o de pertenencia al pueblo. La situación era difícil, muy difícil para los que volvieron del cautiverio. Por lo menos muy difícil para algunos, para otros no, era bastante fácil y cómoda la vida. Y estos, para los cuales la vida era muy fácil y cómoda, los ricos, ¿qué hicieron con los pobres cuando regresaron del cautiverio? ¿Qué hicieron? Bueno, pues los ricos lo primero que hicieron fue establecerse en la tierra y en la ciudad fácilmente. Encontraron los ricos sin dificultad su lugar en la nueva Judá, que era una provincia medo-persa en ese tiempo, al poder acreditar su linaje y la posesión de tierra, donde se hicieron buenas casas y obtuvieron beneficios de los negocios que emprendieron. Los ricos que regresaron a la tierra lo tuvieron muy fácil. Nehemías 7:6: volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Amós 5:11: edificasteis casas de piedra labrada y plantasteis hermosas viñas. Ageo 1:4 y 9: para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Los ricos trabajaron y obtuvieron beneficio en todo lo que quisieron, aun quebrantando la ley de Dios, si esto convenía a sus oscuros y egoístas intereses. Nehemías 13:15 al 17: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares y cargaban asnos con toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté. También había tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá, y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Los ricos tenían como único objetivo ser ricos y, a ser posible, más ricos. Y para ello quebrantaban las leyes del Señor, trabajando en el día del Señor y permitiendo que otros pueblos vecinos viniesen en ese día a hacer mercadería con ellos. Los ricos prestaron dinero a los pobres a alto interés, con el aval de las personas, de las tierras y de los bienes de extrema necesidad, quebrantando las enseñanzas de la palabra de Dios. Nehemías 5:3 al 5:
Había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. Dimos nuestros hijos a servidumbre y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y viñas son de otros. Éxodo 22, 25 al 27. Ya Dios había dicho lo siguiente: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque sólo eso es su cubierta, es su vestido, para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare, a mí yo le oiré, porque soy misericordioso. Por tanto, Dios prohibía la usura, prohibía quedarse con los bienes del pobre, aunque éste los hubiera empeñado para obtener alimento, para sobrevivir. El rico debía ser misericordioso, pero los ricos usureros siguieron con sus malvadas acciones. Llegaron a ser abominables ante los ojos de Dios y dignos, por tanto, del castigo de Dios. Al nivel del ladrón, al nivel del violador y del idólatra. Así vio Dios a los ricos, abusadores. Ezequiel 18, 10 al 13. Si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, que violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo. De cierto morirá. Su sangre será sobre él. Este texto es muy interesante porque pone al mismo nivel al ladrón, al criminal, al violador, pone al mismo nivel a todas estas maldades, a todos estos pecados, ladrón, criminal, violador, al mismo nivel que al que no devuelve la prenda, al que presta interés y usura, al que abusa del pobre, al que se aprovecha del pobre, los pone al mismo nivel. Esto es algo que hay personas que no entienden, que para Dios es lo mismo abusar del pobre, aprovecharse del pobre, no pagarle su jornal o el jornal correcto, debido. Eso para Dios es igual que ser un criminal o un ladrón. Porque una persona puede morir por no tener que comer. Se le roba a una persona a la que se tiene trabajando y se le paga poco. Por eso el que roba a un pobre es como un criminal, como un ladrón. Como un criminal porque expone su vida en peligro. Como un ladrón porque le está robando a esa persona. Y Dios ve al mismo nivel todos estos pecados. Los ricos no tuvieron problemas cuando llegaron a la tierra de Judá en cumplir con sus compromisos con el templo y con el reino medo-persa, pagando los impuestos que pedían, que exigían los reyes medo-persas. Pues lo demandado por el templo, los diezmos y ofrendas, o los impuestos de los reyes persas, para los ricos eran una poquedad. Para ellos, en comparación con los pobres, aquello era una poquedad, porque daban de lo que les sobraba. Nehemías 10, 32, 35 al 38. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año para la obra de la casa de nuestro Dios. Cada año traeríamos las primicias, como está escrito en la ley, a los sacerdotes, que traeríamos también nuestras ofrendas y el diezmo para los levitas y para la casa de nuestro Dios.
La palabra de Dios hablaba de una contribución proporcional. El diezmo es una forma de proveer proporcionalmente para la casa de Dios. Y así se hacía para el templo y para las cosas de Dios. Pero los reyes medo-persas no ponían impuestos proporcionales, sino impuestos que tenían que ver con la persona. Y claro, no era lo mismo la persona de un rico que la persona de un pobre. Para un rico pagar ese impuesto personal era fácil y para un pobre era muy difícil. Los ricos, por tanto, podían cumplir con sus compromisos de un lado y de otro. Por ejemplo, contribuyeron a la edificación del muro de Jerusalén con dinero y con la mano de obra de sus criados. Y esto les permitió comprar ventajosamente espacios dentro de la futura ciudad de Jerusalén, donde hacer casas, donde poner negocios. Los ricos pudieron hacer cosas y seguir siendo ricos, ver aumentadas sus riquezas. Nehemías 5:16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Nehemías, por ejemplo, no se aprovechó de su riqueza como hicieron otros. Él puso dinero para construir el muro, pero no compró ventajosamente nada dentro del muro. Puso sus criados al servicio de la construcción del muro, pero no se aprovechó como hicieron otros. Algunos hicieron cosas, pero con interés, con interés. Nehemías no. Y lo dice, como acabamos de leer, en Nehemías 5:16. Por tanto, los ricos tuvieron una vida fácil y cómoda cuando llegaron del cautiverio. Y los pobres y humildes tuvieron muchos problemas para sobrevivir, pues regresaron a la tierra con lo puesto. Se fueron con lo puesto, vivieron allí con lo puesto y regresaron con lo puesto. Los pobres colaboraron como los demás y según sus posibilidades en la edificación del templo y en la reconstrucción del muro. Bien con el poco dinero que podían aportar, pero sobre todo con el trabajo de sus manos. Los pobres se pusieron a trabajar ellos mismos, puesto que no podían poner dinero ni poner a sus sirvientes porque no tenían sirvientes. Ellos mismos se pusieron a construir con sus manos el muro de Jerusalén, el templo y después también otras cosas. Esdras 7:16. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Hubo muchas ofrendas voluntarias para construir el templo, el muro y la ciudad. Y los pobres contribuyeron a todo ello, pero no pudieron vivir dentro de Jerusalén. El espacio de la ciudad fue para los ricos que tenían poder para comprar solares, terrenos dentro de la ciudad. Los pobres tuvieron que hacerse casas humildes en aldeas, donde vivían con sus familias, lejos de la seguridad de Jerusalén. Aldeas no amuralladas, con el consiguiente riesgo para sus familias. Nehemías 11:25. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, y en Jecabseel y sus aldeas. Por tanto, los pobres que regresaron del cautiverio lo tuvieron difícil. Trabajaron hasta que llegaron las dificultades climáticas, mientras hubo buen tiempo, lluvias, y hubo todo tipo de bendiciones climáticas, pudieron recoger pequeñas cosechas que les permitió vivir. Pero cuando faltó la lluvia, cuando vino la sequía, tuvieron que pedir prestado a los ricos para sobrevivir, para comer
o para pagar los abusivos impuestos que ponían los persas, poniendo a sus personas y a sus escasos bienes como aval de los recursos materiales de subsistencia recibidos de los ricos. Nehemías 5, 2 y 4. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir, y otros hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Nehemías 5, 15 y 18. Los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñorearon del pueblo. Pero yo no hice así, dice Nehemías. Nehemías, como gobernador, fue misericordioso con los pobres de la tierra, y no les puso el mismo tributo para los reyes persas que otros gobernadores anteriores. ¿Por qué? Porque dice el texto, a causa del temor de Dios. Nehemías temía a Dios. Y nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Nunca pidió a los pobres que contribuyesen de una forma que los dejase sin recursos para vivir. Llegado el momento de pagar las deudas, los pobres tuvieron que servir como esclavos forzados o como jornaleros libres a los ricos, según el caso. Nehemías 5:5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que los dimos a servidumbre, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Ageo 1:6. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Las condiciones de los pobres que regresaron del cautiverio fueron muy duras, muy duras, muy duras. En su extrema situación, los pobres clamaron a Dios y también clamaron ante el gobernador Nehemías, que era un hombre justo y temeroso de Dios. Nehemías 5:1 y 6. Hubo gran clamor del pueblo contra sus hermanos judíos, se refiere a los ricos, y me enojé en gran manera. Nehemías se enojó con los ricos. En el Salmo 9:9 se dice: Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Dios oyó a los pobres y Nehemías también oyó a los pobres. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y el gobernador, que era un hombre de fe y justo, se puso del lado de los pobres, contra los ricos. ¿Qué hizo Nehemías para que los ricos respondiesen al clamor de los pobres? ¿Qué debe hacer cualquier creyente en cualquier tiempo que le toque vivir para responder al clamor de los pobres? Nehemías dijo a los ricos que dejasen de tratar a los pobres como objetos para hacer negocio por cualquier medio. Que dejasen de quebrantar la ley de Dios, porque la ley de Dios no permite a los ricos obtener riqueza abusando de los pobres. La ley de Dios no permite la avaricia, no permite quedarse con lo básico de los pobres. No permite esto en ninguna manera. En ninguna manera. Nehemías 5, 7 y 8. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigid interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea, condenando sus obras, y callaron y no tuvieron que responder. Deuteronomio 24, 14 al 15. Dios decía desde el tiempo de Moisés:
No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Dios cuida de los pobres. Dios legisla a favor de los pobres. Y Dios está en contra de que los ricos se aprovechen de los pobres. Por eso Nehemías recordó a los ricos que su conducta para con los pobres que habían vuelto del cautiverio era pecaminosa y contraria a la voluntad de Dios. Nehemías 5:9. Dije, no es bueno lo que hacéis. No andáis en el temor de Dios. Esto dijo Nehemías a los ricos. Levítico 25:35 al 37. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Levítico 25:39. Y cuando tu hermano empobreciere y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre, él y sus hijos, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. No te enseñorearás de él con dureza, tendrás temor de Dios. Si alguien se vendía como esclavo, no debía ser tratado como esclavo, sino como, diríamos hoy, como un empleado, como alguien que trabajaba a sueldo. Aunque no recibiera sueldo, debía ser tratado con dignidad, no como un esclavo. Nehemías dijo a los ricos que devolviesen a los pobres las posesiones y el alto interés de usura que les habían cobrado. Nehemías 5:11 al 12. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar sobre lo dicho. Nehemías les ordenó que compartieran alimentos con los pobres, y así lo hicieron en aquella conmemoración, porque al parecer lo entendieron. Nehemías 8:10 y 12. Les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Por lo menos en este momento, en este tiempo, los ricos entendieron que tenían que compartir con los pobres. Nehemías les advirtió que de ser solidarios y generosos con los pobres, les advirtió que era algo que tenían que hacer constantemente, no de forma ocasional, no por un breve tiempo, por una breve coyuntura ocasional, sino que esto era la permanente voluntad de Dios, que el que más tiene que compartir con el que nada tiene. Nehemías 5:13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Por tanto, Nehemías les dijo que tenían que ayudar a los pobres, pero no solamente en aquel momento, en aquel momento concreto puntual, sino que tenían que hacerlo siempre, siempre. Deuteronomio 15, 7 al 8 y 10. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos,
en alguna de tus ciudades, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y le prestarás lo que necesite, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. En definitiva, Dios decía a los ricos que volvieron del cautiverio que siempre tenían que ser generosos con los pobres, que siempre tenían que ser buenos y misericordiosos con los pobres, siempre. No en aquel momento porque se lo mandaba Nehemías, el gobernador, sino que siempre tenían que hacerlo. Entonces recibirían la bendición y aprobación de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Nehemías y el trato del rico al pobre. Y hemos visto la distinta condición social de los judíos que volvieron del exilio babilónico. Los había de acreditado linaje, muchos de los cuales eran ricos con amplias posibilidades de mantener sus fortunas e incluso de incrementarlas. Y los había de dudoso linaje que siempre fueron de condición humilde y pobre, que vivían siempre al borde de la supervivencia. Y los había sin pruebas siquiera para acreditar la tribu de sus padres, que ni siquiera podían acreditar que eran de Israel y que se vieron fuera de la sociedad y tuvieron que vivir como extranjeros. Y nos preguntamos qué hicieron los ricos y los pobres cuando regresaron del cautiverio. Y dijimos que los ricos no tuvieron ningún problema para establecerse, encontraron fácilmente su lugar en Judá, en la nueva provincia medo-persa, acreditando su linaje y la posesión de tierras, se hicieron buenas casas y emprendieron lucrativos negocios. Los pobres y humildes, en contraste, tuvieron muchos problemas para sobrevivir. Aunque trabajaron y colaboraron como los demás según sus posibilidades, no pudieron afrontar las crisis ambientales, las hambrunas y las ruinas, y tuvieron que clamar a Dios. ¿Qué hizo Nehemías para que los ricos respondiesen al clamor de los pobres? Nos preguntamos también. Nehemías dijo a los ricos que dejasen de tratar a los pobres como objetos de negocio y que su conducta abusiva, avariciosa, era pecaminosa y contraria a la voluntad de Dios. Nehemías dijo a los ricos que devolvieran las posesiones tomadas con usura a los pobres y que compartieran sus bienes con los desfavorecidos. Y así lo entendieron e hicieron en aquel momento. Nehemías les advirtió de que ser solidarios con los pobres no es algo de un momento, es algo que debe ser permanente, constante. La sociedad debe proveer un medio permanente y constante para los pobres, una provisión que se mantenga en el tiempo, no algo ocasional, puntual, sino algo permanente. Porque esa es la voluntad de Dios, que permanentemente se supla para el que no tiene. En 2 Corintios 8, 13 al 15 se habla de que Dios no quiere la estrechez de los ricos para que otros tengan holgura, sino que lo que Dios quiere es que la abundancia de unos supla la escasez de otros. Eso es lo que Dios quiere, para que todos puedan tener en todo tiempo lo necesario, lo suficiente para vivir. Que Dios nos ayude a entender la voluntad de Dios, que nadie caiga en la avaricia, que nadie caiga en la actitud de los ricos que la Biblia condena. Que seamos de aquellos que se ponen siempre del lado de los pobres, como Dios hace, y que siempre procuremos el bien, la justicia y la solidaridad con todas las personas. Amén.
Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a ser misericordiosos, especialmente con los que no tienen o con los que tienen poco. Ayúdanos, Señor, a no estar del lado de los ricos, sino de los pobres. Y si tenemos medios suficientes para vivir, ayúdanos a compartir con los pobres en los diferentes lugares donde nos relacionamos o vivimos, en la iglesia, en la familia, en la sociedad, en el Estado, donde quiera que nos movamos, que seamos siempre de aquellos que están dispuestos a compartir con los pobres. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito seas por ella. Te sigo pidiendo una bendición para los que te necesitan por cualquier causa. Bendice a Portillo, a Niñevitas, a sus hijos y a todos los que como ellos buscan en ti la guía y la dirección en tantas cosas, Señor, necesarias para esta vida y también para la venidera. Ayúdales, Señor. Te pido también, Señor, que sigas bendiciendo a los enfermos que esperan ser intervenidos o que esperan tratamientos o pruebas o recuperación de sus problemas y enfermedades. Ayúdanos, Señor, a cada uno según nuestra necesidad. Por Jesucristo, tu Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.